Bueno, saludos a todos aquí en esta nueva sesión de Policreativa Consultores por YouTube, donde conversamos de distintos temas sobre la política y su comunicación efectiva, que es a lo que nos dedicamos en Policreativa Consultores, a brindarles herramientas para todo el trabajo político que tú quieras hacer, comunicarlo, ejercerlo, gerenciarlo, ejecutarlo, transformar la vida de los ciudadanos a través de la política. Eso es Policreativa Consultores, esta firma de consultores que está liderada por María Elvira Rodríguez y por el profesor Luis Daniel Álvarez. Y hoy vamos a tener un tema que es muy interesante, un tema que se le ha dado de un tiempo para acá un nombre, pero que siempre ha sido el elemento central de la política, el storytelling. ¿Cómo poder darle a la gente historias que, que hagan cercana a la política, a la vivencia, que conecten al ciudadano con el actor político? Entonces, este storytelling vamos a conversar hoy, aprovechar de decirles que estamos también ofreciendo un curso sobre este tema, sobre el storytelling en la política. Vamos a ofrecer también un libro digital que te va a brindar todas esas herramientas para que puedas conectar tu actor político con ese ciudadano que necesita escucharte y necesita también ser escuchado. Luis Daniel Álvarez. Manuel decía que la vida es historia, que el storytelling nos marca. Yo me acuerdo en nuestra cuenta de Instagram hay una intervención de nuestra presidenta, la profesora María Elvira Rodríguez, que habla de storytelling. Y ella empezaba su video diciendo, había una vez. Y es Como que, los cuentos de hadas, como los ¿no? cuentos de hadas, porque el storytelling está mucho más relacionado con nosotros, con nuestra cotidianidad, con nuestra esencia de lo que podemos pensar. Desde que somos niños nos leen cuentos y los cuentos empiezan así, había una vez. ¿Y por qué nos cautivaban esas historias? ¿Por qué cuando íbamos a dormir nos leían uno de estos cuentos? Porque había un inicio que planteaba una situación, había un desarrollo y había un final que normalmente era un final feliz, era un final alegre, era un final que generaba algarabía. Y eso hay que llevarlo a la política. La política se transmite contando historias. Esto tiene evidentemente mucho de comunicación. Aquí hay que planificar, no es contar una historia per se, porque ya vamos a hablar de los errores de no enfocar adecuadamente el storytelling, pero tiene con nosotros esa manera de decir las cosas. No es contar por contar, hay que tener una estrategia comunicacional, hay que tener, como dijimos en uno de los videos anteriores, ustedes pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, hay que tener capacidad de haber planificado lo que queremos hacer, porque cuando tengamos clara la estrategia, la planificación, el ejercicio que queramos dar, hay que buscar cómo transmitir y qué historia vamos a contar. Ajá, pero ve acá, Luis Daniel. ¿Qué es el storytelling? Porque algo, yo tengo claro y estoy seguro que los que nos están viendo tienen esto tan claro como yo. Si algo no es la política, es un cuento de hadas. La política no tiene nada que ver con princesas ni con los siete enanos. La política es dura, la política es complicada, la política es de confrontación, la política es de enfrentamiento y debate de ideas. ¿Qué es entonces el storytelling? Pero el fin es probablemente muy parecido. Evidentemente la Ajá. política no es esa esencia hermosa de armonía, pero la idea es llegar a un cargo o llegar a que una idea triunfe, no simplemente para sacar un nombramiento, sacar en una red social, hablamos también en uno de los videos el manejo de las redes para decir tengo tal o cual cargo, sino que llegamos para transformar. Y esa transformación hará la vida de muchas personas mejor, más llevadera. Entonces ahí entra eso. ¿Qué es el storytelling? El storytelling es la estructura discursiva, Uh la -huh. narración, un ejercicio narrativo de aplicar lo que nos resulta común y cotidiano y llevarlo para involucrar a quien nos está viendo, que quien nos lea, nos escuche, se dé cuenta de que se siente involucrado y que su vida es muy parecida a la vida del candidato. Podemos verlo incluso al revés, que la vida del candidato, ese candidato,
se parece a mi devenir, a mi cotidianidad, enfrenta exactamente lo mismo que yo. Por lo tanto, la historia que se va a narrar tiene que ser una historia creíble. Yo no puedo empezar una narración diciendo, recuerdo cuando fui a la luna y caminábamos por allí, ¿no? Porque usted no ha ido a la luna, a menos que lo haya hecho. Entonces, eso va a quitarle la fuerza que tiene. Usted tiene que cautivar, tiene que convencer. Recuerdo hace muchos años la historia de un candidato mexicano que se vendió discursivamente como que él era el candidato de los deportistas. Y la historia que trascendió fue la de haber hecho un maratón en una ciudad europea y de repente se le colocaba un dispositivo en el zapato para ir marcando la velocidad y los kilómetros que tenía, y cuando llega a la meta colocan y hay una parte que no marca, y de repente había hecho un tiempo que ni los mejores atletas habían logrado conseguir. Resulta Hizo que trampa. el señor se montó en el metro de la ciudad o tomó un taxi y eso lo llevó y le aceleró unos kilómetros y terminó más Eso lo adelante. haría yo, pero porque yo soy deportista. No, pero entonces tú no venderías en tu historia que tú eres deportista. Por supuesto, Correcto. ese señor perdió su carrera política, ese señor terminó mal, como le ocurrió también a un personaje en Alemania que tenía enorme probabilidad de llegar a la Cancillería, de ser incluso ocupar el lugar de Adenauer, de Brandt, de Merkel, pero el señor se vendió como el que sí vivía en un cuento de hadas, casado con una noble alemana, con una familia predilecta, que tenía incluso unas mascotas, que vivían en una zona rural y que era un hombre que se había formado académicamente. El alemán preciso para poder llegar al cargo, pero lo acusaron de plagio y demostraron que había plagiado capítulos de su tesis doctoral y eso acabó. Entonces, cuando uno quiere contar una historia, narrar una historia, tiene que ser una historia creíble, tiene que ser una historia real. Recuerdo un personaje que siempre decía, yo les he contado aquella historia de un viaje que yo hice al África y peleé con un león. Entonces decía, sí, como 10 veces, es que ahora tiene una variante. No, no puede haber variantes en las historias porque lo que usted va a narrar, que va a identificar, es que su vida es como la de las personas que lo están siguiendo en un video, que lo están leyendo, que se encuentran con usted en la calle. Y eso ha dejado personas con una gran capacidad para triunfar. El caso, por ejemplo, de Obama. Obama evoca una manera distinta de hacer política en los Estados Unidos. Un hombre que no viene con recursos de cuna, un hombre que incluso al que le han cuestionado su lugar de nacimiento, un hombre que viene de sectores que tradicionalmente han estado excluidos de la política, un hombre que empieza a obtener un liderazgo del partido que no es prácticamente dinástico y logra entonces Obama vender esa idea, cambiar y posicionar de que él podía, él pudo, ustedes también van a poder alcanzar. Entonces el storytelling es la manifestación, vamos a decir, lingüística, narrativa de la vida a través de una historia que termine creando un enorme sentimiento, que termine amarrando un electorado en torno a una identificación y que permita entonces, con un origen, un desarrollo y un final, tratar de demostrarle a la gente que puede cumplir el sueño, ese sueño, aunque la política evidentemente no es un cuento de hadas, el final puede ser tan feliz como el príncipe que rescata a la princesa luego de vencer a un dragón y la conquista en una torre. Bueno, ese candidato va a llegar para que la gente tenga trabajo, tenga seguridad, tenga educación, tenga salud y pueda vivir de la mejor manera. Fíjate, es importante rescatar de lo que estás diciendo, que todo formato narrativo tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre, y que debe manejar emociones. Entonces, hay diferentes historias que se pueden contar. Puedes contar la historia de cómo incursionaste en política o cómo fue tu inicio en la política, cuáles son tus ideas, cómo desarrollas una campaña, tienes el formato de un día conmigo, pero es súper importante lo que tú has enfatizado a lo largo de este video, de que esa narrativa tiene que ser verdadera y tiene que ser única, no puedes contradecírtela ni luego cambiarle, vamos a agregarle algo a esta historia que viene inventada. O vamos a O quitarle. vamos a quitar. Ahora ve acá. Primero,
Yo cuando te preguntaba, o cuando te decía que la política no es ni cerca un cuento de hadas, la verdad que estaba pensando en la motosierra de Milei, o estaba pensando en Isabel Díaz Ayuso, cuando le dice al presidente de España que le gusta la fruta, que Claro, pero la le- motosierra de Milei va dentro del formato narrativo de que él va en una batalla contra lo que se sí, estilaba y dentro de que va la a cortar política. parte del Estado que es Ahora, innecesario, todo pero aquello. para un momento allí, Pero, no pierdas la idea, no te olvides de eso, pero detengo por algo. La batalla de Milei es la de un príncipe con su motosierra, en este caso, no con ok, una espada, a enfrentarse a un dragón que es la Que es casta, la ok, y que son ok. un dragón de 200 años, que es el Estado argentino. Mm, Eso es una narrativa. Entonces el hombre que qué no forma emoción. parte de todo, que es como las personas que no forman parte ni del peronismo, ni del radicalismo, ni de la llamada izquierda argentina, bueno, se identifica en ese personaje y ahí hay una historia, ahí hay una narración. Entonces eso me lleva a la otra pregunta que yo tenía, y qué bueno que haces ese comentario, porque me pregunto yo, este storytelling entonces no está solamente asociado a la historia misma del candidato. Tú con No. esto nos acabas de referir un poco para nuestros oyentes, los que nos están siguiendo, y recuerden que pueden hacer sus comentarios, que los vamos a responder todos y cada uno de los que ustedes nos hagan, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, sugerencias, pueden irlas haciendo. Pero ese caso Milei nos da a entender que no es solamente la historia del propio candidato y que la ciudadanía o el ciudadano se puede sentir reflejado en esa historia personal de él. Pero a veces, o les pregunto a ustedes, ¿esto a veces no abre también la puerta a ciertas demagogias o a ciertos populismos? Quizás no el caso de Pepe Mujica, que realmente una persona que vive en su casita y anda de verdad en su Bueno, Volkswagen, aunque alguien llegó a que, decir que él tenía cuentas en el extranjero, lo cual no es un problema. El problema es que vendan la historia que no es. ajá, pero de otros actores políticos que pretenden vender que ellos son distintos, que ellos vienen de abajo, que ellos han siempre jugado limpio, que ellos no han pisado a nadie, que ellos no son, que son distintos a la política y a los políticos. Y resulta que al final esto no abre un poco la puerta a las demagogias y los populismos. Claro, porque es que en las narraciones ocurre, puede convertirse Ajá. en algo de ciencia ficción. Incluso puede convertirse en una ficción absoluta y un personaje que se cree. Hay personajes, alguien nos hacía el comentario en uno de los lives de Instagram que hicimos sobre el tema argentino, decía, pero hay un Milei de campaña y hay un Milei de gobierno, lo que uno ahí ha podido ver en los primeros días, las primeras semanas de gobierno. Y efectivamente hay una realidad distinta porque se construye un personaje. Uno puede comunicacionalmente y desde la literatura construir narraciones y hacer ver a una persona con una idea que cuando le corresponde llegar a otra instancia tiene un rostro distinto. Ahí es donde entra entonces el carácter acucioso de los periodistas, de la ciudadanía, toda una sociedad que tiene entonces que asumir si eso que le están contando es o no es cierto. Por eso es que se tiene que desmontar de esa manera la estructura. Uno puede inventar una historia, pero va a tener al frente personas que le van a decir, usted está inventando, ese no es su perfil, eso no es lo que usted está transmitiendo o no tiene nada que ver con su vida. Pero entonces sí es una puerta abierta al populismo. Podría hacerlo. Y es que das la posibilidad al que escribe y diseña la historia de vender y a lo mejor hacer un relato que la gente quiere escuchar. Pero todo se desmorona cuando te des cuenta que esa narración que estás haciendo no tiene absolutamente nada que ver con el personaje, pero evidentemente dejan la puerta abierta para que los guionistas, que así como crean series que uno puede ver en plataformas, puede descubrir en algunos otros lugares, le hagan también un personaje o creen un traje a la medida de algún personaje para Pero eso transmitir lo que también la gente quiere oír. pasaba en los programas de televisión. ¿Cómo? En el programa de televisión tú también puedes ser populista y puedes contar una historia que no es. No, no, por O supuesto. simplemente decir lo que los otros quieren escuchar. Sí, lo que me hace decir recordar Luis Daniel es, en España hubo una época,
relativamente reciente incluso, que comenzó a llevarse por el medio a políticos, sobre todo con los temas de los doctorados, de sus tesis de Exacto, sí. doctorado. La que era entonces presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, simplemente fue prácticamente destituida de su cargo, año 2018, si mal no lo recuerdo, por un tema de que su tesis no era lo que ella había realmente escrito y se demostró, y fueron varios los políticos en un tiempo relativamente corto, y eso demostró un poco que la sociedad está pendiente de que el actor político debe hablar con la verdad. Claro, y esa es la ventaja de las redes sociales, que como además lo que más está llegando hoy en día es ese formato narrativo, pero es ese formato narrativo el más fresco, es el que es más genuino, no el que es una foto posada delante del árbol de Navidad dando el feliz Navidad, sino el contar cómo tú pasas la Navidad en familia hace que las historias que son mentiras se vayan cayendo con el tiempo, porque tú puedes estructurar una historia hoy para contarla 45 segundos, pero si a lo largo del tiempo tú lo vas mostrando que no solo lo dices, sino que lo predicas con el ejemplo, esa historia se va a La caer. reina de Inglaterra, por ejemplo, en la época de la Segunda Guerra Mundial, o su padre, el rey Jorge, Correcto. cuando en la radio inicialmente y después, la reina Isabel de la televisión, iban contando, iban narrando, o sea, iban refiriéndose a un tema, se dirigían a su público, pero además como que daban el ejemplo. Por ejemplo, en el tema de la Segunda Guerra Mundial, como ellos además se están combatiendo ahí en el Palacio de Buckingham, ellos estaban ahí presentes y no nos movemos de aquí y aquí nos quedamos con el pueblo mientras estamos recibiendo los bombazos nazis. O por ejemplo, hablando de monarquía, el emperador japonés con la rendición, cuando Japón tiene que rendirse en la Segunda Guerra Mundial, el Hirohito. emperador tiene que salir a hablar a la radio, a decirle a los japoneses que se rinden. Y eso cambia un mito porque el emperador japonés era una deidad, era un hombre, era un ser supremo al cual no se le podía ni siquiera ver cuando se Correcto. visitaba. Y no le hablaba a la ciudadanía. No le hablaba. Y ahí tiene que hablar derrotado. Uh-huh. Tiene que hablar diciendo perdimos la guerra, humillado. Entonces, así se pueden también desmontar las historias. Entonces, lo que hay que tener es la habilidad de transmitir historias que creen un vínculo afectivo. Historias que se vayan dosificando. Uno recuerda siempre esa idea y es algo de lo que nosotros en Policreativa Consultores siempre hacemos énfasis. La noción, el principio, el postulado de ir dosificando las historias. Las historias se van narrando de manera concreta. ¿Cómo lograba Sherezade vivir? ¿Cómo lograba seguir? Porque no cortaba las historias. Siempre había una esperanza para el día después. Siempre había algo que faltaba contar que ella tenía entonces la oportunidad de narrar al día siguiente. Y eso es lo que hay que hacer. La vida es esa narración donde siempre hay que dejar algo para que usted avance. Nosotros hoy hemos dado unas pinceladas, pero queda algo que lo damos en nuestros cursos, lo damos en nuestras formaciones, para hacer de lo cotidiano una historia que pueda venderse de la mejor manera. Si usted quiere aprender a contar buenas historias, busque nuestro taller de formación y busca nuestra página web, síguenos por las redes sociales y ahí podrás conseguir información de cómo hacerlo.